¿Cómo les iba diciendo? ¿Alguien recuerda la última clase conmigo? ¿Qué habíamos dicho? Vagamente. ¿No? ¿Recuerdan de qué trató la última clase conmigo? Tal vez hace mucho que no doy clase. Pero, bueno, los pongo al día y nos vamos ya adelante, porque si no, no me gusta tampoco eso de atacar y decir, ahora tú, fulano. Vamos a decir que la última clase habíamos visto la historia de la iglesia, la habíamos venido estudiando por periodos, ya vimos cómo inició la iglesia del Señor con los discípulos, ¿verdad? La primera iglesia, la iglesia primitiva, después fue perseguida, fue después instalada por los romanos, después una división en el pueblo romano, después fue llevada a Europa. En fin, hemos visto las grandes etapas de la historia. En este caso yo quisiera ya nada más, para cerrar esa serie de estudios acerca de la historia, dar acerca de la iglesia moderna. Y en realidad es una clase muy extensa, la quiero dar en dos partes, quiero hacerlo lo más ameno posible, lo más ligero posible. Creo que si ustedes me ayudan con sus dudas y comentarios, vamos a hacerlo mucho más fácil de lo que yo había planeado. La última clase trató conmigo acerca de este tema de la iglesia, trató de cómo había sido instalada la teología en la Reforma, cómo habíamos tenido el resultado de reclamarle a la Iglesia Católica todo lo que estaba mal, de derrumbar todos esos argumentos y falsas doctrinas o desviaciones de la doctrina. Nuestro hermano Hugo nos había dado esa clase de la historia en la cual los reformadores habían hecho la gran revolución. Él habló de Lutero, después de Calvino, de trabajo continuado por Calvino. Y yo entonces hablé en la clase posterior acerca de qué trata en realidad esa doctrina reformada, esa doctrina calvinista. Entonces terminamos la clase diciendo todos a una voz, ¿somos protestantes? Sí, dijimos, ¿verdad? Y dijimos, ¿entendemos por qué somos reformados? Y todos, sí. Y luego por ahí hay un par de hermanos que después de muchos años, más de 15 años de estar estudiando en esta iglesia, todavía agarraron un boletín y dijeron, ¿cómo que reformar? Pues yo no me di cuenta que ahora la reformaron. Tengo que cuidar eso porque es mi propósito. Creo que me está faltando entonces tal vez aclarar bien. La iglesia reformada efectivamente fue la nueva forma que tomó la iglesia, pero como acabo de decir, se derrumbó, se quitó, se limpió toda la distorsión que el gobierno de la iglesia romana como poder había tenido, toda la distorsión que tenía en la aplicación de la doctrina, que son muchísimas faltas, ¿verdad? Entonces, la Reforma definitivamente abandonó esas tradiciones, rompió con todo lo que estaba mal puesto por el clero, unas a sus conveniencias, otras simplemente para mitigar la angustia del hombre de que iba a ser condenado. Entonces le inventaron, por ejemplo, el purgatorio para hacer un paso intermedio, el cual no existe en realidad. En fin, todas las doctrinas falsas y generadas por la Iglesia romana fueron derribadas y fue limpia la teología para los cristianos a partir de la Reforma. Ahora, lamentablemente, yo les decía, y eso tenemos que verlo en un espectro, en un punto de vista muy amplio, muy amplio. Véanlo, por favor. Cada vez que el Señor, nuestro Dios, hace algo y deja en la memoria y en la mente del hombre algo claro, limpio y puro, ¿qué sucede? Viene el enemigo, lo imita o lo contrapone o da su versión, y entonces el hombre ya tiene distracción y ya no dedica su vida, su entendimiento a Dios puramente. Podemos verlo desde los primeros tiempos. Había un Lamec que era totalmente amado por Dios, que honraba a Dios, y surgió un Lamec que maldecía a Dios. Mientras uno decía, 7 veces debo perdonar y 7 veces te voy a adorar, el otro decía, yo 7 veces voy a vengar a aquel que me ofenda a mí. Entonces teníamos siempre dos. Podemos estudiar esto a otro nivel si vemos historia o si vemos antropología, o sea, cómo es el hombre en realidad ante Dios, y vemos siempre esas contraposiciones.
Cada vez que el Señor limpia, estructura su palabra, la ordena y la presenta al hombre, el enemigo viene a quitarnos del lugar. Entonces, esta iglesia reformada, esta iglesia limpia de todas esas tradiciones y malos hábitos y malas enseñanzas, no va a durar mucho tiempo. No va a durar mucho tiempo establecida, segura, sin que nadie la ataque, sin que nadie se desvíe, y vamos a estudiarlo un poquito. Sí, adelante Lupita, sí. Sí. Ujú. Sí. Claro. Sí, en ese caso yo les hago una exhortación o les comparto. Perdón, no se escuchó nada. Muy bien. Comentaba Lupita que el mismo día que terminó la clase de Hugo, alguien se acercó y le dijo, oye, ¿por qué a qué hora reformaron la iglesia? O sea, la misma pregunta que yo les estaba compartiendo a ustedes. Y entonces dice Lupita que lamentablemente esa es culpa nuestra. Si no venimos a los estudios, si no atendemos a las clases que se dan, 15 minutos más tarde estamos preguntando, oye, ¿y de dónde sacaron esto? Porque no queremos atender. Yo quiero hacer una invitación y una consideración para que ustedes la compartan también. Es muy importante, no porque sea hoy el día que a mí me toca exponer, es muy importante cada iglesia, cada escuela dominical que se da en la iglesia, cada estudio que se comparte es de suma importancia. Pueden hablarnos de la practicidad de la vida cristiana en nuestras vidas, de cómo hacerlo eficiente, pueden hablarnos de historia, pueden hablarnos de salvación, de si existen los ángeles, de cómo es el cielo, de cómo es el amor de Dios. Pueden hablarnos de muchas cosas y todo es el entendimiento de Dios. Todo eso incluye la teología. Todos aquí somos teólogos, en un sentido o en otro. El que empieza a abrir la palabra de Dios, empieza a estudiar la palabra de Dios. Esa es la teología, el entendimiento de Dios. Entonces, todos, que no nos asusten, la teología es accesible a todos, hay que venir a estudiar. Cada tema es muy importante. Yo se los digo porque tenemos hermanos que tienen hijos y nietos y no les han puesto nunca el ejemplo de asistir a las escuelas dominicales. Entonces las generaciones evolucionan y crecen sin tener una hambre o una sed por la palabra del Señor en la escuela dominical, que es sumamente importante. Bien, dicho esto, vamos por favor a leer y espero poderlos guiar, porque es muy extenso, les decía, pero vamos a hacerlo fácil. No avanzo sin decir nada más que esos puntos que este señor Calvino dejó muy resumidos, como dijo el pastor, como lo saben ustedes, no los inventó él, es un resumen bíblico. Son un resumen bíblico. Yo les quiero proponer esto. Si alguien les dijera a ustedes, háblame de Dios, pero con un solo tema, en una sola vez, ¿de qué hablaríamos si tuviéramos un solo día o un solo tema? De Dios Todopoderoso, yo creo. De sus atributos, de lo grande que es, de lo hermoso que es, de que Él lo sabe todo, de que Él lo ve todo, de que Él perdona, de que Él es misericordioso. Hablaríamos de Él, de uno solo. Si me hablaran a mí de subdividir la Biblia en dos partes, pues obviamente yo diría el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si tuviera 3 días o 3 momentos de exposición, ¿qué haría? Pues hablaría del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo creo. Si me dijeran que fuera en 4 días o en 4 partes, yo les hablaría de la creación, la caída, la redención y la gloria. Ya tengo 4 puntos. Nada más para que vean una estructura de cómo podemos empezar a aprender y enseñar. Es una forma de decirlo. Los 5 puntos calvinistas nos están diciendo que somos totalmente depravados, que la gracia es irresistible, que la gracia es limitada, que hay una perseverancia de los santos. Y sí nos sirve tener puntos básicos de doctrina. ¿En qué crees? En un solo Dios, ¿sí? Creo que ese Dios es trino. O sea, ya tenemos que entender por bloques, porque la teología es más fácil entenderla así que pasar 20 años leyendo la Biblia y otra vez y otra vez y otra vez. Les aconsejo que lo veamos de manera sistemática.
En este caso Calvino dijo, lo voy a resumir en 5 puntos, el Señor le dio esa luz, y esos puntos son indispensables para que las iglesias se fundamenten. Lo voy a dar en una próxima clase, simplemente les quería decir que esos puntos eran importantísimos para el fundamento de las iglesias. Se crearon entonces, en ese momento, en la Reforma, se creó una iglesia en Ginebra, en Suiza. Después Calvino tuvo que moverse hacia el norte, se fue al norte de Alemania, norte de Francia, en Estrasburgo. Después de ahí se fue a Escocia, toda la idea de tener esos puntos, y vamos a ver cómo llega a Inglaterra y cómo ellos empiezan ya a dividirse. La verdad va hasta que alguien empieza a pensar por su cuenta y no quiere aceptar lo que Dios impuso, lo que Dios pone en su palabra. Vamos a leer, pues, para no hacerlo más largo. Dice, después de la Reforma en Inglaterra hubo división de las iglesias en 3 partes. Un grupo quería volver a hacer amistad con Roma. Los anglicanos, quienes aceptaban las modificaciones del rey XVIII y la reina Isabel, era el segundo grupo. Y el tercer grupo, dice, los puritanos, quienes querían tener una iglesia como las reformadas establecidas en Ginebra y en Escocia. Estos grupos, aunque tenían diferentes ideales, eran parte de la iglesia inglesa. Eso pasaba en Inglaterra. Ya habíamos quedado, Hugo nos había explicado que los reyes no estaban totalmente de acuerdo con los católicos, ellos le modificaron e hicieron su iglesia anglicana, ¿verdad? O iglesia inglesa. Entonces tenían su propio entendimiento. Bien, vamos a hablar de este tercer grupo, que son los puritanos, que son los que más nos interesan. Esos puritanos estaban divididos en presbiterianos y los independientes o congregacionalistas. Voy a detenerme aquí. ¿Alguien tiene una idea de qué es presbiteriano? Lo hemos escuchado, ¿verdad? Bueno, un presbítero es aquel que es formado, nombrado como representante y como autoridad en una iglesia. Es decir, aquel que se le prepara, él se estudia, tiene su ministerio, tiene su función, y él es una autoridad. Entonces, las iglesias que eran presbiterianas estaban formadas por cabezas que tenían entendimiento, que eran supervisores, que eran responsables de que se enseñara bien en la iglesia, que se siguiera la misma línea. Esos eran los presbíteros. Y los congregacionalistas, ellos simplemente decían, vamos a estudiar entre todos y Dios nos va a dar la verdad, lo cual siempre carece de seguridad, de confianza en una sola doctrina. Dice aquí, al principio el grupo presbiteriano llegó a dominar, por orden del Parlamento, una asamblea de ministros puritanos celebrada en Westminster en 1643, preparó la Confesión de Westminster, considerado por tanto tiempo como los ideales puritanos, tanto los presbiterianos como los congregacionalistas. A fin de cuentas, los congregacionalistas dijeron, bueno, ellos son los que estudian, ellos son los que saben, los puritanos tienen orden y vigilancia, vamos a respetarlos. Aquí les quiero hablar de esto que es muy importante. Vamos a tomar todo el tiempo necesario. Por orden del Parlamento inglés, dice aquí, se pidió que teólogos con sabiduría, con amor a Dios, con vida entregada totalmente a la verdad de Dios, se reunieran en la abadía de Westminster y durante 5 años estuvieron por grandes periodos, a veces eran varias semanas que estaban internados para discutir cada punto bíblico, para instituir un resumen y que nadie se saliera de ese orden. Que si se hablaba de Dios, si hablaba de la resurrección, si se hablaba de cómo es la persona de Dios en sus 3 formas, en la Trinidad, que se hablara correctamente y que no hubiera malinterpretaciones. Durante 5 años, esos sabios y doctos y enamorados y vigilantes, celosos de la palabra de Dios, estuvieron analizando y estructurando lo que es la Confesión de Westminster. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que tuvieron la conciencia de hacer algo totalmente limpio, totalmente confiable, que de ninguna manera suple ni supera la palabra de Dios. Es un resumen, es una organización. Como les digo, podemos leer la Biblia de principio a fin y tal vez tardemos